de víctimas mortales, se tomó 9 primeros meses la pandemia. El segundo millón fueron 4. Y el tercer millón que acabamos lamentablemente de cruzar hace poco, estoy hablando de cifras globales, fue 3 meses después. Es decir, esta aceleración, este problema, este dolor que estamos viviendo acá se está viviendo en todo el mundo. Es un síntoma, lamentablemente, de la pandemia en todo el mundo, y se están tomando medidas entonces para poder afrontar esta situación. Está con nosotros la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor Chávez. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, como decía, la pandemia está pasando por un momento crítico, una segunda ola en algunos casos, una tercera ola incluso en algunos países, a pesar, por supuesto, del proceso de vacunación que avanza, digamos, con esa luz al final del túnel, pero con las limitaciones que ya conocemos. Y se han tomado medidas que son importantes porque, por un lado, se ha anunciado, por ejemplo, una inmovilización total para el Día de la Madre, pero hay otros temas que valen comentar y explicar. Por ejemplo, el aforo del 20% para casinos y tragamonedas, es decir, se va regulando esta situación. Cuéntenos, por favor. Sí, señor Chávez, fíjense, lo que sucede es que ya hemos vivido más de un año con esta pandemia y es importante, como hemos venido señalando desde el gobierno de transición y de emergencia, ir haciendo una evaluación permanente, pero también ir conociendo algunas situaciones que nos obliga también a ir afinando las medidas que se adoptan. Por ejemplo, un primer aprendizaje que tenemos después de tanto tiempo de pandemia es que los espacios de concentración de personas son espacios de mayor riesgo, y esto se agrava cuando las personas no usan sus medidas de protección o mecanismos de protección, como por ejemplo la mascarilla. Ahora también ya los médicos recomiendan utilizar una doble mascarilla si esta es quirúrgica, o una mascarilla KN95, o una mascarilla quirúrgica y además una de tela para tener mayor protección, porque hoy día sabemos que se contagia a través de los aerosoles que emitimos las personas al hablar, al toser o al estornudar. Entonces, por eso es que los aforos van siendo, en situación de riesgo extremo, más pequeños, no más limitados que cuando el riesgo es menor. Y hemos incorporado algunas actividades que antes tenían 0 aforos, porque también es importante que todas las personas podamos reanudar de algún modo las actividades laborales que tenemos, pero aprendiendo lamentablemente todavía a vivir con esta pandemia. La situación ya no da para más en términos también económicos para las familias, y es importante que vayamos adoptando cambios de nuestro comportamiento que nos protejan y que protejan a las demás personas para evitar los contagios. Así que hemos hecho estos ajustes basados en este nuevo enfoque de atención de la pandemia, y por supuesto promoviendo los espacios públicos como un nuevo escenario de la convivencia. Eso es importantísimo. Cuéntenos, por favor, todo lo que tiene que ver con espacios abiertos que tienen una regulación de aforo también, pero esa es una buena noticia porque efectivamente, claro, el riesgo extremo de contagio es probablemente o en espacios cerrados o en aglomeraciones. Aquí estamos hablando de aprovechar estos espacios abiertos de una manera racional. Efectivamente, y aquí el rol que cumplen las municipalidades es clave. Tenemos muchos espacios abiertos en Lima, pero también existen algunas calles que pueden convertirse en espacios abiertos. Hay muchas calles, por ejemplo, del centro de Lima, que ahora son peatonales, donde hay pequeños negocios, hay restaurantes, pueden sacar las mesas afuera, obviamente en coordinación con la municipalidad, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, y así en cada uno de los distritos se pueden establecer horarios. Tenemos que empezar a pensar en que no podemos vivir confinados, porque el confinamiento nos hace daño, y también los estudios que se han realizado a nivel internacional y nacional y los especialistas nos indican que no, en este momento de la pandemia, en que ya estamos en un punto muy alto de la segunda ola, los confinamientos no son tan fuertes o tan decisivos como lo eran al momento del inicio de la pandemia. En esa medida tenemos que evitar aglomeraciones. Si tenemos un espacio abierto
¿no? Tenemos, por ejemplo, un local, un restaurante o un negocio y tenemos un estacionamiento, de repente se puede aprovechar el estacionamiento para sacar nuestros productos. Por ejemplo, las ferias, estas bioferias que se hacen al aire libre, son más seguras que aquellos espacios cerrados, ¿no? De repente un mercado donde no hay ventilación. Y si no hay ventilación, veamos la forma en que podamos, no sé, abrir espacios, distanciar un poco más los puntos de venta, y en lugar de tomar, por ejemplo, las bioferias tomaban una calle, pues que tomen 2 calles para que haya más distanciamiento entre las personas, y si circula el aire, en realidad las probabilidades de contagio son mucho menores y casi inexistentes si usamos nuestra mascarilla. Usted está señalando, digamos, que el confinamiento no tiene el mismo impacto de antes y al mismo tiempo el confinamiento de la economía no da para más. ¿En qué situaciones entonces hay que remarcar que el televidente, el ciudadano, pueda sentirse tranquilo, seguro, en un espacio abierto? Por ejemplo, usted ha dado algunos ejemplos, ¿no? Restaurantes de repente al aire libre, terrazas, que son, digamos, muy usuales en otras partes del mundo. De repente en el Perú no las hemos utilizado tanto como deberíamos, estos espacios abiertos que son efectivamente seguros en estas circunstancias. Es decir, uno puede salir a comer teniendo su espacio personal, quitándose la mascarilla, como las imágenes que vemos en este exacto momento, y sentirse seguro entonces. Claro, por ejemplo, yo estoy en una oficina sola, estoy con la ventana abierta, porque de todas maneras ya hay que acostumbrarnos a que circule el aire. Exacto. Porque también, según nos han informado los especialistas, los epidemiólogos, el aerosol permanece en el aire. Hoy día escuchaba a un experto que podría permanecer hasta casi por 3 horas. Imagínense, si estamos en un espacio cerrado y hay más de una persona que esté infectada y no tenemos ventilación, es un espacio de alto riesgo. Entonces debemos propiciar primero, una de las cosas, que no haya ventanas cerradas en ningún espacio. Si vamos en el bus, exigir que todas las ventanas estén abiertas. Es mejor llevar una doble casaca ahora que ha empezado a enfriar aquí en Lima, ¿no? Ponernos una bufanda y aguantar, que contraer el virus. Efectivamente, y también en espacios que son cerrados, por eso se está recomendando que además de la mascarilla llevemos protector facial. Pero aquí algo muy importante, el protector facial no reemplaza la mascarilla, para nada. Es un elemento adicional si es que vamos a entrar en una zona, vamos a denominarla de alto riesgo. Por ejemplo, entrar a un bus, que de todas maneras es cerrado, o entrar a un espacio, un comercio que no está bien ventilado, etcétera. Es recomendable, además de la mascarilla, llevar la careta, esta careta transparente que se usa, pero ojo, esto no reemplaza la mascarilla. Así es, así es. Ahora, cuéntenos por favor, hemos estado hablando en estas noches con voceros del Ministerio de Salud, pero queríamos saber de todas maneras, desde su perspectiva, cómo avanza el proceso de vacunación de adultos mayores. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, el que nos vaya llegando más dosis de vacunas nos permite ir expandiendo la vacunación de personas adultas mayores, que son ahora, vamos a decir, la primera secuencia de vacunación. Todavía seguimos vacunando a personas adultas mayores de 80 años, que son las más vulnerables, pero eso tiene relación con el número de dosis que nos van llegando. A partir de mayo vamos a recibir lotes mucho más grandes que los que recibimos en este mes de abril, y vamos a poder ir ampliando las edades. Como hemos comentado en reiteradas oportunidades, desde el gobierno liderado por el presidente Sagasti, decidimos revisar el Plan Nacional de Vacunación para, luego de completar la vacunación de las personas que están en primera línea, el personal de salud, la Policía Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas, empezar a vacunar a las personas más vulnerables, aquellos a quienes lamentablemente esta pandemia ataca de manera más severa, que son nuestras personas adultas mayores. Y por eso es que hemos actualizado el Plan Nacional de Vacunación, y ahora hemos pasado de una vacunación que era casi institucional hacia una vacunación universal por territorio.
queremos ir cerrando, por ejemplo, este fin de semana, ojalá podamos terminar de vacunar a todos los adultos mayores de Lima y Callao, pero también ya estamos avanzando en la vacunación en los otros departamentos del país, porque es nuestro objetivo poder terminar la vacunación de todas las personas mayores de 80 años hacia la primera semana del mes de mayo, de tal manera que en simultáneo ya vamos arrancando con los mayores de 70. Perfecto. Ahora, pasando a otro tema, primera ministra, hoy se ha promulgado la ley que permite el retiro de fondos de la CTS. Esto al final no ha tenido una observación del Ejecutivo. Y este lunes vence el plazo para observar la autógrafa sobre la liberación de fondos de la AFP, que sabemos pues son estas 4 UITs adicionales. ¿Hay una definición por el lado del Ejecutivo si se va a observar o no esta ley? Nosotros estamos terminando de hacer la evaluación porque, como usted comprenderá, señor Chávez, tanto la ley de la CTS, del retiro de CTS, como de la AFP, son leyes que en realidad o son mecanismos que ayudan a proteger a los trabajadores frente, en un caso, a la pérdida o a la culminación de un contrato laboral, en el caso de la CTS, y en el otro caso son fondos que tienen un fin previsional, ¿no? El objetivo de la AFP, del Fondo de Pensiones, es precisamente ir ahorrando para nuestra vejez. Sin embargo, también consideramos que estamos pasando por un momento muy especial. Y sabemos que muchas familias necesitan de la liquidez para poder afrontar situaciones difíciles como las que nos ha tocado vivir por la pandemia, y por eso hemos aprobado, ¿no?, este retiro extraordinario, porque es un retiro de hasta el 100% de la CTS, y eso sí, estamos recomendando a las personas que si es que no necesitan disponer de ese dinero en este momento, lo dejen donde lo tienen en depósito, porque es un dinero que nos puede servir en el momento en que dejemos de laborar y a veces nos cuesta un poco recolocarnos. El monto de la CTS podrá ser retirado hasta el 100% hasta finales de este año como una medida de naturaleza excepcional. En el caso de las AFP, la cosa es un poquito más compleja, porque se han introducido algunas normas complementarias, ¿no?, que permitirían, por ejemplo, que una persona que decide no retirar su fondo, no retirar lo que faculta la ley, estas 4 UITs, por ejemplo, un tercero, o frente al cual tiene una deuda alimentaria, pueda pedir la retención y la entrega de hasta el 30% del monto establecido, ¿no? Y esto en realidad rompe con el tema de intangibilidad del fondo. Por eso es que estamos viendo si podemos proponer algunos ajustes al Poder Legislativo para que salga una ley que realmente sea efectiva para los trabajadores y no pueda cuestionar algunos principios que existen y que son reconocidos por nuestra Constitución, como la intangibilidad de los fondos. Pero esperamos resolverlo en este fin de semana porque sabemos que ya se nos vence el plazo. Por supuesto, estaremos pendientes entonces de esa decisión. Muy interesante la información que comparte con nosotros, primera ministra. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. No, muchas gracias a ustedes, y solamente recordar a toda la ciudadanía que estamos impulsando el proceso de vacunación, que al finalizar el presente año, toda la población adulta estará vacunada, porque ya tenemos garantizadas, tenemos adquiridas un poco más de 48 millones de dosis de vacunas que alcanza para que todos estemos protegidos contra la pandemia. Muchas gracias. Gracias, primera ministra Violeta Bermúdez, por esta importante información. Vamos a pasar a